Escucha bien esta verdad. La gente no quiere que le hablen de Jesucristo. Necesitan de Jesucristo. Sus vidas urgen ser cambiadas por el mensaje de la salvación que solamente Jesucristo es capaz de ofrecer. Incluso en sociedades como la que vivo, la próspera y moderna Alemania, millones de personas que lo tienen todo van por la vida con un vacío que no pueden explicar, pero erizan las espinas como un puerco espín asustado apenas mencionamos a Dios y a su Hijo Jesucristo. Ya dije en uno de mis videos en este canal que esa misma gente que asegura rabiosamente que no cree en un Dios que no puede ver, va a buscar la paz que necesitan, por supuesto, en cosas que tampoco pueden ver, como las energías, la meditación espiritual, el yoga y muchas otras cosas por ese estilo. Y es increíble la cantidad de personas que incluso se tragan el cuento de lo que dicen los horóscopos y las adivinas, que abundan en la televisión y también en las calles de estas naciones civilizadas de Europa. Ese entorno es muy hostil, muy agresivo para quienes caminamos en el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ese entorno generalmente suele derrotarnos. Sentimos miedo no solamente de hablar de Jesucristo, sentimos incluso miedo de hablar de nuestra fe. En este mundo nuestra fe se considera un atraso, nos tildan de conservadores, y cuando se trata de nuestros credos en relación con temas tan sensibles como la homosexualidad, la familia tradicional, los valores cristianos, se nos llega a tildar de fascistas retrógrados. En un mundo donde rige lo políticamente correcto, es cada vez más políticamente incorrecto defender nuestro derecho a ser respetados como hijos de Dios. Por eso, por muy llenas que estén cada vez más las iglesias, sigue siendo muy raro encontrar hermanos defendiendo nuestra fe en Jesucristo fuera de los marcos establecidos por la sociedad para que ejerzamos esa fe. Ese es el primer miedo que hay que vencer. Como hijos de Dios estamos comisionados por Jesucristo mismo a regar por este mundo podrido la semilla de la palabra de Dios. Es algo bien difícil y Jesús mismo lo sabía, y por eso dio Él el mayor ejemplo con su sacrificio y su muerte, sin traicionar la dura encomienda de salvación que le dio nuestro Padre Celestial. En Romanos 10, el apóstol Pablo explica la palabra de fe que debemos predicar, una palabra que es válida para todas las criaturas de Dios, sin importar en qué cultura o en qué lugar hayan nacido. Allí asegura que será salvo todo aquel que confiese con su boca que Jesús es el Señor y que crea con el corazón que Dios lo levantó de los muertos. Y ahí lanza la primera crítica hacia los hermanos de fe que no cumplen con la gran comisión de Jesucristo: id por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Allí dice Pablo que basta invocar el nombre del Señor para ser salvos. Y escuchemos en Romanos 10:14 esta pregunta que hace Pablo, que es una muy dura crítica a quienes callan y ocultan nuestra fe. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? No se trata, hermanos, de ser cristianos de iglesia, cristianos de puerta adentro, cristianos de closet. Eso, aunque nos cueste entenderlo, no es lo que Dios espera de nosotros. Es un reto muy grande, lo sabemos, pero si realmente creemos en Jesucristo, tenemos que cargar la cruz de Jesucristo y caminar con esa cruz por este mundo que nos va a tirar piedras, nos va a escupir, nos va a ofender. Ser cristiano, lo he dicho muchas veces, es algo inexplicablemente hermoso, porque uno descubre las verdaderas esencias del amor, de la paz, de la fraternidad humana, pero lo descubrimos únicamente si seguimos la senda de Jesucristo, si nos aferramos con fe a su comisión, si lo defendemos como la mayor luz de nuestras vidas. Pero no nos engañemos, el mayor mérito de ser cristiano es que no va a ser jamás fácil defender el reino de Dios en un mundo donde reina el enemigo de Dios. En Mateo 16 al 20, Jesús nos advierte de ese enorme reto. Yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Cuando eres un cristiano de closet, estás dejando morir la palabra de Dios, estás apagando con tus propias manos el fuego del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Apartar el miedo de hablar de Dios es más fácil de lo que parece. Sé tú mismo.
Si Jesucristo entró en tu corazón, su palabra saldrá siempre. Escucha bien este consejo. La sociedad rechaza a Jesucristo, pero a ti te tiene que aceptar. Y tú eres el templo del Espíritu Santo. Jesucristo no te ha dejado solo en una encomienda tan peligrosa. Dios está en ti. Eres su hijo amado, su hija amada. En Mateo 18, Jesucristo te lo reafirma. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Es decir, querido hermano, que nada de lo que pasa en la sociedad allá afuera, en ese mundo que nos cree locos, nada justifica que no muestres tu fe. Te propongo un simple ejercicio. Cada vez que hagas un acto de bien y te agradezcan, responde tranquilamente: a mí no, a Dios que me envió a bendecirte. Cada vez que tengas un triunfo y alguien te felicite, responde: no es mi mérito, es Dios que está en mí. Cuando te elogien por las virtudes que seguramente tienes, responde: no son mis virtudes, son cosas que Dios ha puesto en mí. Y cuando te critiquen por alguno de los defectos que seguramente también tienes, responden: te pido perdón por el daño que pude hacerte y le pediré a Dios que me ayude a eliminar este defecto. Como se ve, lo único que tenemos es que asumir nuestra condición de hijos de Dios. Muchos llevamos con orgullo nuestro apellido paterno o materno, es nuestra marca familiar. ¿Por qué entonces negar esa otra marca familiar más poderosa, la marca espiritual que nos define como hijos de Dios? El verdadero hijo de Dios lleva a todas partes con orgullo y fe esa condición. Saberse hijo de Dios basta para enfrentar cualquier reto. ¿Por qué? Dios peleará por ustedes, le dice Dios a su pueblo ya desde sus primeras palabras en Éxodo. O esta otra: vuestro Dios, Él es el que pelea por vosotros, nos dice Dios en Deuteronomio. Creamos firmemente desde el corazón, entonces, en eso que muchos decimos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios te bendiga.